Primer nocturno. Del libro del Eclesiástico. El sabio indagará la sabiduría de todos los antiguos y hará estudio en los profetas. Recogerá las explicaciones de los varones ilustres y penetrará asimismo las agudezas de las parábolas. Sacará el sentido oculto de los proverbios y se ocupará en el estudio de las alegorías de los enigmas. Asistirá en medio de los magnates y se presentará delante del que gobierna. Pasará a países de naciones extrañas para reconocer aquello que hay de bueno y de malo entre los hombres. Despertando muy de mañana, dirigirá su corazón al Señor que le crió, y se pondrá en oración en la presencia del Altísimo. Abrirá su boca para orar, y pedirá perdón de sus pecados. Que si aquel gran Señor quisiere, le llenará de espíritu de inteligencia, y derramará sobre él como lluvia máximas de su sabiduría, y en la oración dará gracias al Señor. Y pondrá en práctica sus consejos y documentos, y meditará sus ocultos juicios. Expondrá públicamente la doctrina que ha aprendido, y pondrá su gloria en la ley del testamento del Señor. Celebrarán mucho su sabiduría, la cual nunca jamás será olvidada. No perecerá su memoria, y su nombre será repetido de generación en generación. Las naciones pregonarán su sabiduría, y la Iglesia celebrará sus alabanzas. Tu, autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Segundo nocturno. La excelsa gloria del orbe cristiano y lumbrera de la Iglesia, el bienaventurado Tomás, nacido de Landulfo, conde de Aquino, y Teodora Napolitana, mostró desde niño muy tierna devoción para con la Madre de Dios. Pues habiendo hallado un papel con la salutación angélica, a pesar de los esfuerzos de su ama de leche no lo quiso soltar, y habiéndoselo quitado por fuerza su madre, con sus lágrimas y ademanes consiguió obtenerlo de nuevo, y teniéndolo en su poder, lo tragó. A los 5 años de edad, fue encomendado a los monjes de Montecassino. Fue enviado a Nápoles para estudiar, y siendo muy joven, ingresó en la orden de los predicadores. Su madre y sus hermanos se indignaron por esta resolución, y le secuestraron mientras se dirigía a París, conduciéndolo a la fortaleza del castillo de San Juan. Allí le vejaron, con el fin de que cambiara de parecer. Llegaron hasta introducir cerca de Tomás una cortesana, mas él la arrojó de allí con un tizón ardiente. Inmediatamente el joven, arrodillándose y orando ante la señal de la cruz, cayó en un dulce sueño, durante el cual le pareció que los ángeles le ceñían los lomos con un cíngulo. Desde entonces no sintió jamás ninguna excitación sensual. Le ayudaron a escaparse del castillo por una ventana, y regresó a Nápoles. Luego pasó a Roma, y de ahí a París conducido por Juan Teutónico, superior general de la OP, estudiando allí filosofía y teología bajo la dirección de ese Alberto Magno. A los 25 años recibió el título de maestro, y enseñó públicamente explicando los escritos de los filósofos y los teólogos. Jamás enseñó o escribió sin antes haber orado. En las dificultades sobre ciertos pasajes de la Sagrada Escritura, a la oración añadía el ayuno. Y aún más, acostumbraba decir a su compañero el hermano Reginaldo que cuanto sabía, no tanto lo había conseguido con el estudio y el trabajo, como por inspiración divina. Orando una vez con gran ardor ante el crucifijo, en Nápoles, oyó estas palabras: «Tomás, bien has escrito de mí, ¿qué premio deseas?». A lo cual él repuso: «No deseo otra recompensa, Señor, sino a vos mismo». Llamado a Roma por el Papa Urbano IV, le mandó que compusiera el oficio del Corpus Christi. Rehusó los honores que le ofrecieron, entre ellos el arzobispado de Nápoles con que le quería honrar el Papa Clemente IV. No cesaba de predicar la palabra divina, y después de uno de sus sermones libró del flujo de sangre a una mujer que tocó su vestido. Enviado por el Papa Gregorio X al Concilio de León, enfermó en el monasterio de Fossa Nova. Allí murió el día 7 de marzo de 1274, a los 50 años de edad. Habiendo sido comparado a los espíritus angélicos, tanto por su inocencia como por su genio, ha recibido el nombre de doctor angélico. El sumo pontífice León XIII le declaró e instituyó patrono celestial de todas las escuelas católicas. Tu, autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Tercer nocturno. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se la salará? Para nada sirve ya, sino para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa.
Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque en verdad os digo que, mientras no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Quién, pues, quebrante uno solo de estos mandamientos, por pequeños que sean, y así lo enseña a los hombres, será tenido por el menor en el reino de los cielos? Pero el que los cumpla y enseñe, ese será tenido por grande en el reino de los cielos. Laus tibi, Christe. Homilía de San Agustín, obispo. Con mucha coherencia continúa el Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, mostrando que han de ser tenidos por insensatos aquellos que, ambicionando la abundancia y temiendo la escasez de bienes temporales, pierden los bienes eternos que no pueden ser dados ni quitados por los hombres. Por tanto, si la sal se volviese sosa, ¿con qué se podría volver salada? Es decir, si vosotros, por los cuales se podría decir que deben ser fundados los pueblos, por temor a las persecuciones temporales perdieseis el reino de los cielos, ¿quiénes serán los hombres mediante los cuales se os libre del error, dado que el Señor os ha escogido para eliminar el error de los demás? En efecto, no sirve para nada la sal insípida, sino para ser arrojada fuera y ser pisada por los hombres. Pues no es pisoteado por los hombres quien padece persecución, sino quien temiendo la persecución se vuelve fatuo. Solo puede ser pisado quien es inferior, pero no es inferior quien, aunque en el cuerpo sufra mucho en la tierra, sin embargo su corazón está fijo en el cielo. Tu, autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Conmemoración del sábado de la segunda semana de Cuaresma. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos y escribas esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, de los cuales el más joven dijo a su padre: Padre, dame la parte de mi herencia que me toca. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una carestía grave en aquel país, y empezó él a pasar necesidad. Entonces fue a ponerse al servicio de uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, entrando en sí mismo, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo, celebremos un banquete y alegrémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Laus tibi, Christe. Homilía de San Ambrosio, obispo. Vemos que el divino patrimonio se da al que lo pide. Y no culpes al padre por haber dado al más joven su parte. En el reino de Dios no existe edad alguna que sea joven, ni la fe envejece con los años. Aquel joven que pidió su parte, se sintió capaz de conservarla, y ojalá no se hubiese alejado del padre, pues así no habría sufrido las dificultades de su juventud. Pero al dejar la casa paterna partió a un país lejano, y empezó a sentir hambre. A la verdad que pierde su patrimonio quien se aparta de la Iglesia. Tu, autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias.